vamos a ver ahora es las fosas nasales y obviamente estudiar el órgano del olfato. Ustedes saben que cuando hablamos de la parte sensorial, ¿qué quiere decir sensorial? ¿Qué entendemos por sensorial? ¿Qué entendemos por sensitivo? La parte sensorial son las vías que se captan a través de nuestros estímulos o nuestros sentidos especializados. Es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, vienen a ser vías sensoriales. Y cuando hablamos de sensitivo, estamos hablando de la temperatura y el dolor, la vía del tacto, ya sea fino o grueso, y la vía propioceptiva. Entonces el olfato es uno de nuestros sentidos especializados. Por lo tanto, los pares craneales o par craneal relacionado va a tener que ser un par craneal relacionado con la vía sensorial. ¿No? Bien, entonces, este órgano del olfato, como información general, se encuentra en lo que son las fosas nasales, propiamente la mucosa del epitelio olfatorio, la mucosa nasal que así se denomina. ¿Sí? Entonces presenta dos cavidades anfractuosas, es decir, son dos cavidades izquierda y derecha, separados por una pared medial a la cual le vamos a llamar tabique nasal. ¿No? Situados por encima de la cavidad bucal, debajo de la cavidad craneal y al lado de las órbitas. ¿Vale? Entonces, al lado de las órbitas o medial a la parte de la cavidad orbital. Estas fosas nasales presentan células bipolares, células que van a captar un estímulo, eso quiere decir, y luego van a transmitir ese estímulo. Entonces, esas células que van a captar el estímulo, esas células ciliadas, van a ser los receptores de lo que es el olor. Y luego van a transmitir, o sea, pregranulonales, postganglionales, así se denomina, o que captan y luego transmiten. Esa es la idea. El olor hacia lo que es los filetes nerviosos del primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? El olfatorio, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hablar aquí como anexos de las fosas nasales? Los pares craneales, en este caso, el primer par craneal. ¿Listo? Ahora, después de haber captado el estímulo, vamos a ver la vía olfatoria y va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el cerebro. Pero algo interesante de esta vía olfatoria es que para llegar al cerebro pasa por un área que se llama el sistema límbico. ¿Alguien sabe de qué se trata el sistema límbico? Eso está a nivel del cerebro. ¿Ve? En su configuración en neuro vamos a ver cómo se divide el encéfalo, el encéfalo, etc. A nivel del cerebro, por el momento, entonces es un área que está relacionada con nuestras emociones, el sistema límbico. Entonces, a nivel olfatorio también se relaciona con nuestras emociones, ¿no? A través de la vía olfatoria. ¿Ya? Enseguida vamos a explicar eso. Entonces, anatómicamente, ¿qué vamos a estudiar? Estudiamos las cavidades nasales. Entonces, como toda una cavidad está formada por orificios, por paredes, ¿no? Pared superior, techo, pared inferior, piso, pared medial que divide o septal, en este caso el tabique nasal. Pared hacia afuera, lateral, pared hacia adentro, medial, o externa e interna. Los orificios que comunican, anteriores, y los que comunican hacia lo que es la faringe, nasofaringe, posteriores. ¿Ya? Los vestíbulos nasales, ya con mucosa nasal, y tenemos lo que son los anexos. ¿Qué es un anexo? A nivel de lo que estamos estudiando, anatomía humana. ¿Qué sería un anexo? Anexo a los globos oculares. ¿Se acuerdan cuáles eran los anexos del globo ocular? Los músculos, el aparato de protección, ¿no? Del globo ocular, los pares craneales. Entonces son estructuras anatómicas que se relacionan con el órgano que estamos estudiando.
En este caso, los anexos a las fosas nasales serían los senos paranasales. El primer par craneal, el olfatorio. Bueno, me imagino que han escuchado hablar del par craneal cero. ¿Sí? ¿Cuál es el par craneal cero? Es el terminal o terminal del olfatorio. ¿Ya? Luego eso entonces con el transcurso de los días, entonces se va a unir a lo que es el primer par craneal. ¿No? Entonces, seguidito vamos a hablar de todo eso. Entonces, empezamos por las paredes. Las paredes, obviamente, se habla de una pared ósea y de una pared mucosa, o olfatoria. Primero repasamos los huesos que están conformando esta cavidad o estas paredes y luego vamos a ver con revestimiento mucoso o nasal. Entonces, miren, esta es una imagen donde vamos a poder estudiar la pared superior, la pared inferior. Y lo que están viendo acá es la pared externa. Entonces, si yo coloco acá mi mano, aquí estaría la pared septal, la pared interna, ¿cierto? Entonces, eso se ha sacado para poder observar la externa. Entonces, ¿qué estructuras forman la pared superior? Aquí está la pared interna más bien, y aquí está el tabique. Entonces, ¿qué estructura es? ¿Espinas nasal? ¿Este hueso qué es? El hueso propio de la nariz. Pues este es el hueso nasal, el hueso propio de la nariz. Acá está la espina nasal del frontal. ¿Listo? Que si se recuerdan, se articula superiormente con el hueso nasal e inferiormente con la lámina perpendicular de los moldes. Ahí está. Luego, esta porción. ¿Qué parte del etmoides es? La lámina cribosa. No. Esta es la lámina perpendicular. Esta está llena de huequitos, de orificios. Esa va a ser la lámina cribosa o lámina horizontal del etmoides. Y por último, el esfenoides. ¿Qué es esto? El seno esfenoidal. ¿Dónde se encuentra el seno esfenoidal? En el cuerpo. ¿En qué cara? En la cara anterior. ¿Listo? Entonces sería formando parte de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Entonces todo esto se denomina la cara superior o la pared superior, en todo caso también llamado el techo de las fosas nasales. La pared inferior, también llamado piso, está formada por este huesito. ¿Qué hueso es este? La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Pero miren en sus caras superiores, porque la cara inferior forma parte del paladar, que lo hemos visto en cavidad bucal. Entonces sería la cara superior de estas dos estructuras, ¿no? Entonces ahí están suturas armónicas entre ellas, es decir, que están libres de denticiones, de rugosidades o irregularidades. Entonces, cara o techo y piso. Ahora nos vamos a la pared septal, pared interna, pared mediana, ¿ya? Pero como está dividiendo una cavidad, es mejor decir pared septal. Septum significa un tabique que divide. Entonces, está formado, ahora sí, por la lámina perpendicular o pentagonal del etmoides. Pues ustedes recuerdan, sus bordes se están articulando, ¿no? Con diferentes estructuras a nivel de lo que es la parte interna. Este hueso, el vómer, ¿ven? Que se está articulando con el etmoides también, con la lámina perpendicular, y también aquí se está articulando a través de su borde, ¿no? Obviamente superior, con lo que es el esfenoides, y formando la famosa esquindelesis, a veces, ¿verdad? O articulación esfenomomeriana. Su borde posterior, que es libre y que es el que delimita los orificios posteriores de las fosas nasales, también llamadas coanas, ¿no? Y esto no es óseo,
pero forma parte del tabique que se va a llamar el cartílago septal. Entonces, dentro de lo que es la configuración anatómica del cartílago nasal, hay los cartílagos mayores, menores, externos, y este es el interno, que también se le llama cartílago septal, por si acaso. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la cara medial o del tabique. Y lo que quedaría pendiente sería la externa. Las paredes laterales de la cavidad nasal está formada por diferentes estructuras. Entonces, miren, aquí está el maxilar, la cara interna de la apófisis frontal o rama ascendente del maxilar, ¿no? Si recuerdan ustedes ahí, donde se encuentra inclusive la cresta lagrimal anterior, el unguis con la cresta lagrimal posterior, va a estar igual aquí el saco, ¿no? El canal del saco lagrimal, encontramos el etmoides con el cornete superior y el cornete medio. El cornete medio que está roto para poder observar el laberinto etmoidal. Aquí está lo que se llama la bula etmoidal y la apófisis unciforme, ¿no? Aquí está el canal uncibular y lo que une a este nivel sería la trabécula uncibular. Entonces eso es el laberinto etmoidal. ¿Qué más presenta entonces este huesito? El hueso palatino, pero la lámina vertical del palatino, donde encontramos las crestas turbinales, ¿no? La cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior, la cresta conchal, tanto en el maxilar como en el palatino, para que ahí se articule el extremo anterior y el extremo posterior de este hueso, que sería el cornete inferior. Entonces no se olviden que el cornete superior y el cornete medio es dependencia o se originan en el etmoides, pero el cornete inferior obviamente va a ser un hueso de la cara. Inclusive. Más atrás inclusive está esto. ¿Qué es esto? Apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Ven? Bien, entonces por dentro se puede observar más. En esta imagen por dentro, pues sería más hacia afuera en realidad, más lateralizado. No se olviden que es de la pared medial, estaría el seno maxilar, ¿no? El seno maxilar. Entonces todas estas estructuras tapan el seno maxilar. Por eso, si ustedes se acuerdan, el palatino tenía la apófisis maxilar, el cornete tiene apófisis maxilar, ¿ve? Entonces los cuales están cubriendo el seno maxilar, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Sobre los orificios tenemos dos. El orificio anterior, también llamado piriforme por su forma, entonces forma de pirámide. El orificio anterior está conformado por los huesos nasales, su borde inferior de los huesos nasales, y el maxilar, con respecto al cuerpo y la rama ascendente. No se olviden que cuando los dos maxilares se articulan, forman la espina nasal anterior. Entonces ahí tenemos un límite del orificio piriforme. Ahora, con respecto a las coanas, miren, estas son las coanas. ¿Qué también se llamarían las coanas? ¿Qué es esto? El orificio anterior de las fosas nasales. ¿Qué sería esto? Orificios posteriores de las fosas nasales, también llamados retroventanas o coanas. ¿Listo? Miren, hacia arriba está el cuerpo de los esfenoides, hacia abajo la lámina horizontal del palatino, hacia el medio o medialmente el borde posterior del vómir y lateralmente la lámina interna de las apófisis pterigoides. Así van a formar esas coanas. ¿Qué son las coanas? Ya saben los límites. ¿Qué son las coanas? Son espacios que comunican las fosas nasales con la cavidad bucal. ¿Qué está atrás? La faringe, una nasofaringe, también llamada rinofaringe. La cavidad bucal
con la oro o bucofaringe, y la laringe con la laringofaringe. Esa es la característica de comunicación. Bien, entonces ahí está el orificio anterior, o también llamado piriforme, desde una vista inferior. Ahí está la espina nasal anterior y ahí está el aparato cartilaginoso, que así se llama, ¿no? Con los cartílagos alares mayores, cartílagos septales, este es el cartílago septal, y los cartílagos alares menores. Entonces todo esto está por afuera, y el que hemos visto es este, ¿no? El cartílago septal, la parte interna. Y ahí están las coanes. Ahí está inclusive el esquindelesis, articulaciones fenomomedianas. Entonces, el cuerpo del esfenoides, la cara inferior, el borde posterior del vómer, la lámina interna de los apoesterigoides y las láminas horizontales del palatino. Así va a estar conformado esta porción. No se olviden que el vómer también tiene sus alitas. Entonces, esta articulación se caracteriza por una superficie en forma de cresta, se articula en una superficie en forma de ranura. Esa es la esquindelesis, que tiene sus alas que van a ir hacia las apófisis vaginales, la cara inferior del esfenoides, para terminar y cerrar y poder obviamente tener los orificios esfenomedianos. ¿Listo? Bien, entonces es la parte ósea que ya sabemos. Pues ahora vamos a revestirlo. Entonces vamos a tener, obviamente, lo que se llaman los vestíbulos nasales. La cavidad nasal va a tener una porción inicial que se llama el vestíbulo nasal. Entonces, este vestíbulo nasal, obviamente, tiene un revestimiento cutáneo. Entonces, la piel de afuera se dobla, hace un doblez para ir al vestíbulo. Y la característica que aquí vamos a tener en el pliegue mucoso, miren, aquí hay revestimiento cutáneo y también tiene la existencia de estas vellosidades que se llaman las vibrisas. Los vellitos que tenemos se van a formar aquí en el vestíbulo nasal y la característica o la función que tienen que van a impedir que entren cuerpos extraños. Esa es la idea, ¿no? Ahora, para ya llegar a esta mucosa nasal, esta parte elevación se llama el limen nasi, el límite nasal. ¿Listo? Entonces, a partir de esta elevación que es el limen nasi o límite nasal, ya empezamos a ver la mucosa olfatoria a nivel de lo que son los cornetes. El cornete superior, que es pequeño, el cornete medio, que es más grande, y el cornete inferior, obviamente, es más voluminoso. Puede existir personas que tengan inclusive un cuarto o un quinto cornete. Siempre que existan van a estar por encima y van a ser más pequeños, ¿no? Son accesorios en realidad. Pueden existir como no pueden existir, ¿ya? Esto es, miren lo interesante acá de esta imagen, que aquí viene y captan. Aquí estarían a nivel de este cornete medio y superior, aquí estarían las células. A esto se llama la mancha amarilla. Ahí están las células que van a captar, ¿no? Las preganglionares y las postganglionares van a ir, estimulan a los filetes nerviosos y van a atravesar la lámina cribosa, miren, ahí. Y llegan a esto. ¿Qué será esto? ¿Perdón? ¿Qué es el bulbo olfatorio? Excelente. ¿Qué es el bulbo olfatorio? Cuando un nervio, un par craneal es sensitivo o sensorial, como regla tiene que tener un ganglio. Siempre. ¿Qué va a decir el bulbo olfatorio? Ganglio. ¿Ve? Entonces, ese ganglio es el que capta el estímulo. Si no tuviéramos ganglio, no captaríamos ese estímulo. Entonces, este ganglio, bulbo olfatorio, se encuentra sentado en la lámina cribosa del etmoides. Y de ahí, a través de su cintilla olfatoria, tiene que viajar al cerebro. Esa es la idea. ¿Ya? Bien. Entonces, existen estos espacios. ¿Qué es un meato? Entonces, es un espacio entre lo que son los cornetes. Entre lo que es el techo y el cornete superior, el meato superior. Entre el cornete superior y el cornete medio, a ver, así. Meato superior, meato medio, meato inferior, ¿no? El meato inferior va a estar entre el cornete inferior y el piso de las fosas nasales. ¿Qué es lo
principal de estos dos meatos, que ahí desembocan los senos paranasales. Eso tienen que saber, ¿ya? En el meato superior van a desembocar el seno esfenoidal y los senos o células etmoidales posteriores. Los senos etmoidales son pequeñitos, son varios orificios, por eso se llaman células etmoidales, pero las posteriores, ¿ya? En el meato medio donde está todas estas estructuras que es del laberinto etmoidal, desemboca el seno maxilar, el seno frontal y los senos etmoidales anteriores, ¿ya? Y ahí se puede observar entonces diferentes estructuras del laberinto etmoidal, ¿no? Y en el meato inferior desemboca esto, el conducto lacrimonasal. Entonces todas las vías lacrimales que transportan por el saco lagrimal van a las fosas nasales y desembocan en el meato inferior, ¿ya? Bien, entonces entramos a los anexos, serían los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? Que coincide con, obviamente, con las piezas óseas sean también huesos neumáticos. ¿Ven? ¿Cuáles son los huesos neumáticos? Seno frontal, seno esfenoidal, etmoidal y el seno maxilar. Por demás importante el seno maxilar para los odontólogos, porque inclusive puede haber comunicaciones con la formación de piezas dentarias propiamente de las raíces de las piezas dentarias. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de diferentes senos, por ejemplo, el seno maxilar, entonces, tiene diferentes caras. Entonces, van a observar mejor. Miren, no me lo vas a olvidar. Entonces, este seno maxilar, por arriba, se relaciona con el piso de la órbita. Entonces, si hay una infección aquí, miren, aquí está el seno maxilar, arriba está el piso de la órbita. Puede haber problemas con la cavidad orbitaria. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Con quién se relaciona su pared inferior? Con las piezas dentarias. Inclusive hay piezas que se desarrollan dentro del seno maxilar por su formación embriológica y luego se cierran. Es igual que estas piezas y están dentro del seno maxilar. Es normal, es una formación fisiológica. ¿Cuándo se puede volver peligroso? Cuando estas piezas dentarias que están aquí adentro, sus ápices, están con caries. Porque esos microorganismos pueden llegar a infectar el seno maxilar. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas piezas que llamamos piezas antrales, normalmente es desde el primer premolar hasta el segundo molar, ¿no? Entonces, puede ser que sus raíces están por dentro de los senos maxilares. Por eso es que estas piezas, cuando ustedes hagan un tratamiento de endodoncia, o en el último de los casos hacerles una extracción, siempre con radiografía tienen que ser. Porque si ustedes extraen o hacen un procedimiento, puede haber una comunicación buconasal. Entonces, siempre que exista eso, tienen que poner ustedes un material que cierre y suturar. Porque si ustedes le dejan así nomás, al día siguiente van a ir así, por el aire que está ingresando. Entonces, es muy importante la relación inferior con las piezas anteriores, ¿no? La relación anterior, ¿con qué se está relacionando acá? Con la cara, ¿no? Con la región geniana. Y la relación posterior es con la fosa pterigomaxilar que ya hemos llevado, ¿ven? Entonces la relación posterior, donde está ahí también la tuberosidad, están los orificios de los dentarios posteriores o alveolares posteriores. Entonces, relaciones importantes que tenemos que tener en cuenta con el seno maxilar. El seno frontal, que estaría acá, estos. Entonces, este seno frontal, si bien desemboca a nivel de lo que es el meato medio, tiene la comunicación superior hasta las fosas nasales. Es por eso que cuando existe una inflamación
del seno se llama sinusitis. Itis significa inflamación. Entonces, por eso es que las personas que tienen sinusitis, todo esto les duele. Frontal, maxilar, esfenoidal y etmoidal. Entonces, y eso es clave cuando bajamos y nos duele todo por la presión. Entonces, esos resfriados, entonces, bacterianos sobre todo, no hay que dejar avanzar. Hay que diferenciar bien la parte viral con la bacteriana para, bueno, atacar con los que son los antibióticos, que es lo que nos sale, ¿no? Con respecto a la parte etmoidal, no se ve muy bien obviamente acá, pero a este nivel están los senos etmoidales, que van a ser sobre todo anteriores y posteriores. Alguna literatura refiere a los medios, pero están vinculados a los anteriores y a los medios. Y que estas células etmoidales, a través del laberinto etmoidal, obviamente también van a estar relacionadas con la cavidad orbitaria, con la cavidad nasal y con la base del cráneo. Esto, importante también, ¿no? Los senos esfenoidales. Entonces, esto está relacionado interesante acá, en la base del cráneo. Esta parte que se llama la silla turca, ¿qué contiene la silla turca? La glándula pituitaria o hipófisis, ¿cómo se llama? Silla hipofisiaria, hipófisis. ¿Ven? Y por encima, ¿qué está? ¿Qué será este de amarillo? ¿Qué es el quiasma óptico? Lo mismo del bulbo olfatorio, pero ahora del segundo par. ¿Qué sería el quiasma óptico? ¿Qué era el bulbo? Un gano. Este es el gano quiasmático del segundo par craneal. Es el que se encarga de captar el estímulo físico de la luz y transmitir hacia el cerebro para poder ser consciente de lo que estamos observando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el quiasma óptico. Ahí se relaciona. Entonces, con esta imagen vamos a poder ver mejor. Miren, este es el seno esfenoidal. A nivel superior, entonces, está con la glándula hipófisis. Por encima el quiasma óptico. Inclusive podemos hablar de la fosa cerebral anterior, que se encuentra acá. Anteriormente, miren, con las fosas nasales. Aquí está el orificio de desembocadura, miren, en el meato superior. Entonces, en el meato superior, el seno esfenoidal y las celdillas que están viendo acá, o senos etmoidales posteriores. Posteriormente está con el occipital. ¿Ven? Con el occipital. Entonces, miren, ahí está el seno etmoidal o esfenoidal y los senos etmoidales posteriores. Este es el meato medio. Aquí está, miren, la comunicación del seno frontal, lo que baja para llegar al meato medio. Todo esto a la abertura sería del seno maxilar y los senos etmoidales anteriores. Y aquí abajo, el meato inferior, donde está desembocando el conducto lacrimonasal. ¿Sí? Bien. Irrigaciones, obviamente, etmoidales anterior y posterior, que son ramas de la oftálmica, palatina, superior, esfenopalatina, pterigopalatina maxilar interna, del ala de la nariz del subtabique por la parte del facial, arteria facial. ¿Ven? La arteria facial, ¿de dónde viene? ¿Rama de quién es la arteria facial? La lingual, ¿de quién era? Cavidad bucal hemos visto. La arteria carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial, lingual posterior, occipital, facial ascendente, parotidia, sus ramas colaterales. ¿Qué es la maxilar interna? Es la rama terminal de la carótida externa, junto con la temporal superficial. ¿Ven? Y que esta maxilar interna da 14 ramas, ¿sí? En grupos que van hacia la base del cráneo, ascienden a lo que es la parte temporal, bajan hacia lo que es la rama ascendente, hacia la fosa, etc. Se dividen en grupos. Y tiene una arteria terminal que se llama la arteria
esfenopalatina. Esta arteria sería la rama terminal de la maxilar interna y estas otras serían ramas colaterales de la maxilar interna. Esa es la diferencia. ¿Ya? La arteria oftálmica, ¿de dónde viene? ¿Por dónde pasa? Primero, eso ya sabe. Por el conducto óptico, junto con el nervio óptico, la arteria oftálmica. ¿Una rama de quién es? Una de las más importantes de la carótida interna. Esa es la diferencia. ¿Ya? La carótida interna a nivel de la región cervical no da ni una rama colateral, se dirige directo sin dar ramas hasta el orificio carotido del peñasco del temporal. Entra, se hace endocraneal y ahí da la otra. ¿No? Esa es la característica. Bien, hemos hablado un poquito, pero ya para terminar, ahí está el nervio primer par craneal. El olfatorio está en las células a este nivel que estimulan a los filetes nerviosos, dan los filetes, atraviesan la lámina cribosa, el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. ¿Dónde va esta cintilla olfatoria? Pasa por el sistema límbico y va directamente a relacionarse con el cerebro. ¿No? No tiene una transición en el diencéfalo como otros, como el tálamo. No van a ver lo que es el tálamo. Este va directamente. Es por eso que uno de los sentidos más especializados es el olfato, porque va directo hacia lo que es el cerebro. Pero ahí se relaciona con el sistema límbico. ¿Qué era el sistema límbico? Nuestro sistema de las emociones. Entonces, cuando nosotros captamos un olor y representamos un olor, nos acordamos de algo emocional que hemos pasado, que ustedes tienen ahí, que puede ser positivo, puede ser negativo. Cuando ustedes sienten un olor a una comida o algo, se acuerdan algo, puede ser hasta familiar. Sienten un olor a un perfume, no sé, de su papá, su mamá, y automáticamente los buscamos, pues están ahí. Entonces, a través del olor también nosotros nos relacionamos. Importante, ¿ya? ¿Y qué es el par craneal cero? Es el nervio terminal del olfatorio. Esto está muy estimulado en la parte intrauterina los primeros días de vida. Es por eso que una mamá, cuando está teniendo a su hijo, cortan el cordón umbilical al bebé, le hacen apoyar acá. Con el olor, a través del sistema límbico, se identifican de por vida. Eso es bien interesante. Cada uno de nosotros y todos los tipos raciales que tenemos en la humanidad liberamos unas sustancias. Eso está relacionado. Esas sustancias se llaman las feromonas. Gracias a los olores, a través de esto, nos podemos identificar con un grupo familiar, social, encontrar pareja, enamorarnos inclusive de esa situación. Por lo tanto, esto mantiene la especie. Está relacionado y tiene conexiones a través de la glándula hipófisis, que inclusive nos da el deseo sexual a través de los olores. Y eso está bien desarrollado, por ejemplo, en los animalitos, ¿no? Los animalitos, la hembra cuando está en su periodo de ovulación, entonces libera sustancias, las feromonas que hacen el deseo sexual. Llega el macho y el macho pues le da ganas de la actividad sexual. Es algo fisiológico y él se desespera por satisfacer eso, por eso que persigue a él, pero no es su culpa, es algo fisiológico. Lo ve a través de lo que son las feromonas. Entonces, lo mismo pasa con otros, pero está atrofiado, más bien, a veces es complicado de hacer eso, pero sí tenemos esa captación a través de los olores. Y esto es importante para que se mantenga la especie. Gracias a eso nos podemos relacionar, por eso dice que hay química entre dos personas gracias a esto, y de ahí pues hay nuevos y mantenemos la especie. También nos sirve como un sistema de defensa, inclusive que entre nosotros tenemos a través del olor. No sé si alguna vez han visto esa serie que se llama Snoopy. ¿Han visto? Hay un muñequito que tiene su mantita, Linus, ¿sí? ¿Por qué utiliza eso? ¿Qué creen? Por defensa, es el olor que siente la mamá. Cuando la mamá trabaja todo el día, por ejemplo, no lo puede tener, el médico le dice, tu olor lo va a defender, dejar una
chompa, la manta, algo que tenga dolor. Esa es su mamá. Esa es su protección. A ver, le quitas y pues lo estás haciendo daño, su protección. Cuando llega su mamá se puede olvidar. Pero ya sabe el cerebro que en algún momento se ve y hace que la agarre. ¿Está? Ese es el olor de protección inclusive. Por eso es que decimos que hay química. Entonces les va a pasar en algún momento que ustedes hay personas que les cae bien de por sí y que les cae mal de por sí, a través de esto. Y así encontramos un grupo de amigos, un grupo en nuestra misma familia, y nos identificamos con el olor, inclusive nos podemos enamorar con eso. Es más, nos enamoramos con el olor. Es interesante este problema. Es atrofia, pero está en el nervio olfatorio. En los animalitos está desarrollado todavía de por vida. Eso es bueno y malo según la necesidad del animal, ¿no? ¿Listo? Listo, hasta ahí sería.